Muy bien. Si se han fijado, hermanos, en cada himno que se entonó en esta noche, hablaba de la sangre del Señor Jesús. También referencia a la cruz. Amén. Pero lo que yo me preguntaba es, ¿realmente entendemos lo que sucedió en la cruz? ¿O simplemente lo miramos como un simple sacrificio, el cual unos romanos lo crucificaron y fuimos salvos y ya? Pero en esa cruz, hermano, había algo maravilloso y a la misma vez algo incomprendible. Si yo le hago una pregunta esta noche, ¿merece ser salvo usted? De ninguna manera. ¿Merecemos ser salvos nosotros, hermano? No lo merecemos. Y el himno que traía la hermana Julia con Ana María dice que el infierno se abrió. Pero después, ¿qué pasó? Miraron hacia la cruz y eso cambió. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14, leeré yo para ustedes. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Otra vez dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por brindarnos la oportunidad, Padre, de poder estar aquí, de poder exponer tu palabra, Señor. Esa palabra que viene, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, el cual nos va a ayudar a entender lo que realmente ocurrió, Señor, en esa cruz, y de aquel sacrificio, Señor, que no estamos valorando hoy en día, Padre. Gracias, Señor, porque has revelado esta palabra, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica siempre, todos los días, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Abre sus mentes y corazones para que puedan recibir esta palabra que viene de parte de ti, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Como tema, hermano, le puse la maldición en la cruz. A usted se le vienen muchas cosas a la mente, amén. Este tipo de mensajes, hermano, me ha costado mucho poder desarrollarlo, porque en oración le preguntaba al Señor: si es posible, Padre, permíteme llevar este mensaje. Porque he escuchado historias y muchos autores, hermano, de gente que ha predicado y ha dicho que en la crucifixión, hermano, el Padre miraba fijamente al Señor Jesús cuando Él estaba siendo crucificado. Pero no es lo que la Biblia dice. ¿Lo sabía? No es lo que la Biblia dice, hermano. Por lo tanto, no podemos ver lo que realmente ha ocurrido ahí.
y le hacía la pregunta a millones, hermano. Le digo millones porque son muchos, no los puedo contar. ¿Qué sucedió realmente en la cruz? ¿Acaso usted entiende lo que el Señor Jesús sufrió? Lo que el Señor Jesús tuvo que pasar. Dice Gálatas, Pablo, hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe qué era maldición en el pueblo judío? Algo que lo amarraba, hermano, y algo que no podía soltarle, a menos que hubiera un derramamiento de sangre. Y ustedes ya conocen la historia de los chivos expiatorios, del lugar santísimo, donde habían 3 tipos de animales: un becerro y 2 machos cabríos, que también se les llama chivos expiatorios. El becerro lo utilizaba el sacerdote para purificarse a sí mismo, para entrar a aquel lugar que solo se le permitía entrar, hermano, una vez al año. El otro macho cabrío se utilizaba como derramamiento de sangre, se degollaba y echaba la sangre en un propiciatorio, amén. Y el tercer animal sobrevivía. Pero dice la palabra del Señor en Levítico que el sacerdote imputaba sus manos al animal y los pecados de quienes pasaban al animal, los pecados del pueblo de Israel. Ese es el antiguo pacto, hermano. Hoy en día hay un nuevo pacto, y es el Cordero, que es Jesús. Pero antes de hablar de lo que sucedió, de la maldición, yo quiero hablar de lo opuesto primeramente, para que entendamos un poco. Y lo opuesto, hermano, de esto es la bendición. Y Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, dice, es el colgado en el madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero para hablar de la maldición, como le comentaba, hablemos de la bendición. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 1. Mire y escuche lo que el escritor ha escrito por la unción del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, toda la palabra del Señor que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escucha esto: bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás ¿en qué? En tu entrar y bendito en tu salir. Todos conocemos al Cristo que bendice, amén. Pero ¿conoce al Cristo que maldice? Ni un amén, pero sí está, es bíblico. Así como Dios bendice, hermano, Dios maldice. Y hoy en día nos alegramos, ¿verdad? Que la gente diga: Dios te bendiga, hermano. Que el Señor ponga tu paz sobre ti, que el Señor ponga tu misericordia sobre ti. Y qué bien se siente uno, ¿verdad? Aunque a veces uno es hipócrita.
con el Señor y uno se siente bien que le digan, hermano, el Señor te bendiga. Esa es la bendición. Dios bendice, dice, a todo el que oye su palabra, su voz, y a todo el que obedece, hermano, sus mandamientos. Toda la Biblia son los mandamientos del Señor. Todas estas bendiciones, hermano, llegan para aquel creyente que es fiel al Señor. Pero ahí entramos de nuevo, como le digo, ¿merezco yo que el Señor me bendiga? ¿Lo merece usted que el Señor le dé un buen empleo, hermano? ¿Merece usted que el Señor le tenga con vida? ¿Merece usted que el Señor lo tenga con dinero? ¿Merece usted que sus hijos nazcan bien? Esa es la bendición del Señor. Eso es lo que Dios ha dado para los que oyeren la voz y obedecen los mandamientos del Señor. Bendición, ¿entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos lo que es bendición? Amén. Ahora miremos lo que la gente muchas veces no sabía y algunos de nosotros no sabíamos. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas que maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad. Paramos ahí, hermano. Quiero que me vaya comprendiendo. Qué bonito es que le digan a uno, el Señor te bendiga. Pero en el Antiguo Testamento, aquel que no obedecía a Dios es, Dios te maldiga. Maldito serás en tu casa. Maldito serás en tu trabajo. Maldito será el fruto de tu campo, el fruto de tu vientre. Maldito serás tú. Maldito seré yo si no obedecemos la voz del Señor, si no obedecemos sus mandamientos. Y eso, hermano, cierra todo. Lo que realmente sabemos que es bueno y no lo hacemos es contado como pecado. Y muchos decían, en el Antiguo Testamento no hay mensajes. El Antiguo Testamento, hermano, es poderoso igual que el Nuevo Testamento. Maldito serás, dice. Te van a alcanzar las maldiciones. Maldita tu canasta. ¿Sabe por qué está en escasez, hermano? Porque no obedece a Dios. ¿Cuántos han tenido paz aún sin tener nada? Porque allí está Dios. Compare, hermano, un creyente que es agradecido con el Señor y un creyente que no es agradecido. El creyente agradecido dirá: Señor, yo estoy contento, me gozo. Sea como sea, nunca nos va a faltar nada. Pero el que reniega, le vienen cosas peores: las maldiciones de Dios. Pero como nosotros, hermanos, predicamos un evangelio romántico, Dios es amor y ya. Los católicos predican de un evangelio romántico, de un Cristo mártir, que Él murió por usted y por mí, y hasta ahí nomás. Cuando podamos entender, hermano, la propiciación y la expiación, entenderemos el evangelio de lo que realmente es. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová, el 20, hermano, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Hasta que el pecado, hermano, le lleva a la muerte. Maldito.
y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado, dice. ¿Ha dejado al Señor usted alguna vez? ¿Ha hecho, hermano, como dice Salomón en Eclesiastés? Si prometes a Dios y no cumples, mejor no prometas nada. Pero uno promete siempre y no cumple, ¿verdad, hermano? Lo digo sin pena. Prometemos al Señor: Señor, todos los miércoles me voy a congregar, pero no lo hacemos. Promesas falsas al Señor. Jorge hablaba de pecado hoy en la mañana. No es difícil, hermano, entender, lo difícil es practicar. La palabra del Señor siempre está ahí, como espada de dos filos, amén. Siempre, hermano, pega duro, hermano, siempre. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Todo el impío, hermano, todo el mundo hoy en día, lo que vive, hermano, es maldecido por Dios. Y todo el pueblo en medio de ese mundo que somos nosotros, somos bendecidos por Dios. ¿Entiende lo que es bendición? ¿Entiende lo que es maldición? Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el siervo ahí no bromea, hermano. Todas estas maldiciones van a llegar para aquel que no valora la crucifixión, para aquel que no valora el sacrificio. ¿Merecemos la salvación? No, hermano. Jorge hablaba de justicia. La justicia de Dios es de que usted y yo iremos al infierno si no hubiéramos creído en el Señor. Esa es justicia. Pero Él también es misericordioso y amoroso. ¿Recuerdan la historia de Abraham con Isaac? Abraham iba a sacrificar a su hijo. Amén. El Señor le para, le da un alto. Abraham, tranquilo, ya sé que sos obediente. Pero entendió la historia, que millones de años después o años después, Jehová quebrantó a su hijo en la cruz. ¿Entendió la referencia? Y es que la bendición, hermano, estuve averiguando qué significaba ser bendecido para los judíos. ¿Sabe qué significaba ser bendecido para los judíos? Yo creo que hoy en día no lo tomamos como muy a pecho, ¿verdad? Uno sabe que el Señor lo bendice, amén. Uno confía en el Señor, tiene la esperanza, la fe, la fuerza y todo. Pero el judío, cuando quería ser bendecido, hermano, quería ver el rostro de Dios. Miren, ustedes han leído la historia de Moisés. El Señor miró a Moisés, un tartamudo que no podía hablar. El Señor lo usó, hermano. El Señor mandó las plagas. Moisés presenció todo eso. Qué bendición, hermano. Moisés presenciar el poder del Señor, convertir el agua en sangre, abrir, hermano, el mar en dos pedazos, por los dos lados, y pasar, hermano, en seco. ¿Es bendición esa? Pero Moisés no se conformaba. ¿Sabe por qué? Porque Moisés le dijo al Señor: Señor, en otras palabras, figurado, hermano, pero yo sé que me va a entender. Señor, yo quiero más. Mire, y esas palabras me hicieron llorar a mí hace poco, porque Moisés le dijo al Señor: yo quiero más, Señor, quiero ver tu rostro. Y Jehová le dijo: no sabes lo que pides, Moisés. ¿Sabe por qué? Porque era inmundo.
no merece nada, al igual que nosotros. No sabes lo que pides, Moisés. ¿No has leído el libro que tú escribiste, Moisés? Que todo el que me mire va a morir. Por tanto, el Señor en su misericordia le dice a Moisés: ve para aquella peña de allá. Yo voy a pasar, pero te voy a mostrar un poquito de mi espalda. Y una de las grandes esperanzas y anhelo mío es ver cara a cara al Señor. No sé si usted tiene ese deseo, hermano, pero a mí me enseña la Biblia que le vamos a ver tal como Él es. Pero los judíos querían verlo, y el Señor no puede ver el pecado. El Señor aparta su rostro hacia el pecado. Y regresando a la ceremonia de la expiación, cuando el sacerdote hacía eso, hermano, una vez al año, el macho cabrío, el tercer animal, cuando le imputaban los pecados, la Biblia dice que era sacado afuera del campamento. ¿Lo ha leído? ¿Sabe por qué? Porque antes el Señor a las tribus de Israel las tenía en un círculo, y en medio estaba el tabernáculo. El Señor estaba en medio del pueblo de Israel. Por lo tanto, el macho cabrío está fuera, con los pecados puestos sobre él. En otras palabras, no tiene santidad, está en la oscuridad. ¿Me va comprendiendo? Ahora entramos a la cruz. Lea conmigo, hermano, este es un versículo impactante. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33. Marcos capítulo 15, versículo 33 y 34 dice, voy a esperar que todos lo tengan. Marcos 15, 33. Su palabra dice: cuando vino la hora sexta, hubo ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Escucha esto, hermano. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, léalo conmigo: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío. ¿Con qué voz el Señor le dijo en ese momento: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no solo se sentía desamparado, fue abandonado en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él fue hecho maldición por usted y por mí. ¿Entiende eso? Ahora cree que Jehová miraba a Cristo cara a cara al verlo sufriendo, cuando en realidad Él era pecado, Él era maldición. A la hora sexta vino la oscuridad. El Señor se apartó del Hijo por amor a usted y por amor a mí. ¿Quién hace justicia por nosotros? Cristo. ¿Valoramos la cruz, hermano, en realidad? Y miren, si leemos esto, es extenso, hermano. Porque usted me dirá, ¿cómo es posible que Jehová abandonara a Jesús? Si es posible. Si es posible, para poder cumplir el propósito que Él tenía para la humanidad. Mire, esto, hermano, nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Hebreo nos enseña que la sangre de cualquier animal no quita pecado. ¿Lo ha leído? Solo Cristo. Amén. ¿Comprende eso? ¿Es salvo usted?
Ya se preguntó: Señor, ¿en realidad soy salvo? ¿He recibido esa enorme bendición que existe en la cruz, Padre? Y dígale en su corazón: si no he valorado ese sacrificio, Señor, perdóname. Porque ese, hermano, es un enorme sacrificio. Y Cristo decía esto, pero lo que más me impacta, hermano, es la oración de Cristo en Getsemaní. Mateo 26, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos, con los apóstoles, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y usted pregunta: pero era Dios. Y si usted lee la historia, después de esa oración, él iba a ser llevado a la cruz. ¿Ven lo importante de ver el contexto de las cosas? El Señor estaba triste, hermano, la Biblia lo dice. Estaba triste y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus apóstoles: escuche esto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, el Señor se postró sobre su rostro en actitud de humillación, hermano, orando y diciendo, escucha esto, hermano: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como. ¿Sabe qué significa copa? Lo prediqué en el estudio de Apocalipsis. Es la copa de la ira de Dios. ¿Usted cree que el Señor Jesús le tenía miedo a los romanos? ¿Usted cree que el Señor Jesús le tenía miedo a unos clavos de 10 centímetros, hermano? ¿Usted cree que el Señor Jesús le tenía miedo a la gente? ¿Acaso no sabemos que Pedro fue crucificado? ¿Cómo fue la cruz, Pedro? Cantando y alabando al Señor. Cristo estaba triste porque la ira de Dios iba con él. Cristo, hermano, no tenía miedo a los romanos, ni a Pilato, ni al que se le pusiera enfrente. Él sabía, hermano, lo que iba a pasar en esa cruz. La ira de Dios caía sobre él. Mire, y si no me entiende, le voy a poner un ejemplo, hermano Luis. Todos aquí tenemos deudas, amén. ¿Alguna deudita? Usted va a llevar todas las deudas de nosotros. ¿Podrá, hermano? Sí me comprende el ejemplo, ¿verdad? Cristo lo llevó. Cristo llevó su deuda, su pecado, su maldición, su hipocresía. Todo lo que teníamos antes de tener al Señor Jesús, se lo llevó a la cruz. Pero ya se imagina, ¿verdad? O sea, hermano, pongámosle una cantidad: 12 millones para pagar todas las deudas de todo el pueblo. Y Cristo dijo: yo lo hago. ¿En realidad somos salvos? ¿Entendemos el Evangelio? Y yo le decía al Señor ahorita, antes del culto, una vez más voy a orar, Señor, si tú me permites llevar el mensaje. No pude orar, estaba llorando, porque soy tan inmundo, hermano, que no puedo ver el rostro del Señor tanto que quiera hoy en día, sino hasta que Él perfeccione la obra. ¿Tiene ese anhelo usted de ver al Señor? Ese tiene que ser su anhelo, hermano. Ver al Señor.
andamos mal y tal vez usted dice es porque el Señor quiere, tal vez es porque andamos mal con Dios. Y usted dirá, ¿será verdad? Sí, es verdad, hermano. Deuteronomio lo dice. Y caerán todas estas maldiciones sobre ti porque no obedeces. Mi alma, dice, está muy triste. Esa fue la primera oración del Señor. Pero vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez, hermano, eso no crea que era algo sencillo, era la ira de Dios. Mire, yo me encantan unas palabras de John Connox, era un predicador escocés. Él presenció una catástrofe en Escocia, hermano, y él dijo: esa fue la ira de Dios sobre mi país. Y la gente le decía: no, hermano, el Señor no maldice. Si Dios no trae ira a mi país, entonces que le pida perdón a Sodoma y Gomorra. Me encanta esa frase. Todo el pueblo que es inmundo merece la ira de Dios. Y uno tristemente se preocupa por la gente que no es salva. Y caen terremotos, hermano, ya puede haber guerra. La ira de Dios, hermano. Y la merece. Pero usted merece bendición si tiene a Cristo en su corazón. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Qué débiles eran, ¿verdad, hermano? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: Señor, si es posible, ayúdame a aguantar tu ira, Padre, porque no es fácil. Si usted lo mira fácil, pídale perdón al Señor, porque no fue fácil. No fue fácil salvar su vida y la mía. Fue un enorme sacrificio en esa cruz, hermano. Y si quiere, vamos a Isaías. Usted sabe dónde le voy a llevar. Isaías 53, versículo 13. Su palabra dice, Isaías 53, del 1 en adelante: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y vamos al versículo 10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Entiende esa pequeña palabra? Jehová quiso quebrantarlo, hermano, en la cruz. Jehová quiso que él sufriera por usted y por mí.
el Padre. Y el Señor Jesús, en duras palabras y tristemente orando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? Y esa oración, hermano, también la obtenemos en los Salmos. Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, dice la oración. Y en el 6, mas yo soy gusano. ¿Puede Dios habitar en pecado? No puede, hermano. ¿Puede tener comunión la luz con las tinieblas? No puede, hermano. Y también mirábamos, hermano, esto. ¿Cuántas veces lo han predicado, hermano, para que uno realmente llegue a los pies del Señor, pero solo hacen una simple oración? Y hemos leído: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor. Y las palabras de Jehová, Dios, Cristo: no te conozco, apartado de mí, maldito. ¿Le gustaría que Dios le dijera así en el día del juicio? Entonces acepte a Cristo, porque no va a ser nada bonito, hermano, un rechazo de Dios en aquel día. Y Satanás, hermano, llega cada rato ante el Señor y le dice: Moisés mató a un egipcio, Abraham mintió, Noé se embriagó, David fornicó y mató también, Sansón, Pedro te negó. Y Jehová le dice: alto, Cristo llevó todo eso a la cruz. Y por Cristo, hermano, se hace justicia. ¿Tiene a Cristo en su corazón? Si no lo tiene, hermano, es tiempo. Que uno, hermano, a veces se confía mucho. Se confía mucho, hermano, a veces uno. ¿Se imagina que el Señor lo agarrara como a las 10 vírgenes? Bueno, 5 de ellas no estaban preparadas. Danos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite. ¿Sabe qué hace referencia a eso? Como que alguien le diga a usted: regálame un poquito de tu santidad para yo irme con el Señor. La salvación es individual, hermano. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a creer en el Señor hoy, porque, como siempre he dicho, nadie nos da garantía de poder estar vivo mañana. Nadie, hermano. Y esos rumores de guerra, no se preocupe, hermano, si uno ya va a estar con el Señor en la gloria. Rumores de guerra son en la tribulación, hermano. Preocúpese por el arrebatamiento de Cristo. ¿Entendemos el Evangelio, hermano? El centro de lo que ocurrió, de la propiciación y la expiación en la cruz. Cuando entendamos eso, entonces seremos de Cristo. El Señor derramó ese pecado una vez, dice, por todas, hermano. Y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué mejor que le diga a uno el Señor, o un ángel, hermano, imagínense: el Señor te bendiga, hermano fiel. O que el ángel le diga: el Señor te maldiga, al lago de fuego. Siempre le gusta a uno que lo traten bien, amén. Aún cuando va en los buses, ¿a usted le gusta que lo traten bien? Porque siempre hay falta de respeto. Pero qué bien se siente uno que educadamente le cobre. En aquel tiempo, hermano, será duro, porque no le va a rechazar ni su mamá, ni su esposo, ni su hermano, ni su hijo. Es Dios.
el creador de todo, hermano. Pongámonos a cuenta con el Señor, hermano. Que no haya inseguridad, porque por Él somos justos. Él nos redimió de todo pecado, no importa lo que haya hecho. El Señor lo llevó a la cruz y lo clavó ahí. Amén. La expiación del pecado. Y entremos en oración siempre al Señor, hermano, diciéndole gracias, Señor, por ese enorme sacrificio, que nadie lo va a hacer por usted, hermano, nadie, solo Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa obra que tú hiciste en esa cruz, Señor. Esa obra, Padre, que no fue en vana, Señor, y por ella, por la expiación, nosotros, Señor, llegamos al arrepentimiento, Padre, para ser de tu pueblo, para ser tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos has justificado, porque tú nos has perdonado, Señor, y por aquellos, Padre, que todavía no han tomado una decisión personal contigo, Padre, pues haz la obra pronto, Señor. Toca cada corazón, Señor, que todavía no entiende lo que es salvarse, Padre, y que todavía no entiende lo duro que será el rechazo de ti, Señor, en aquel día. Ayúdanos a entender, ayúdanos a valorar, Señor, tu obra en general, Padre. Ayúdanos a estar en comunión siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder subirnos al avión todo, Señor, para tu venida y estar preparados, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos que han partido, Padre. Esa esperanza, Señor, que los iremos a ver de nuevo. Esa bendita esperanza, Señor, que nos das. Siempre bienaventurados los que creen sin ver, Señor. Nosotros sentimos tu presencia, Padre. Sentimos que estás con nosotros siempre, desde el momento, Señor, en que tomamos la decisión de aceptar ese enorme sacrificio en la cruz, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo, y que la palabra no solo impacte un día, sino toda la vida, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.